le dan a los músculos extraoculares velocidad, ¿sí? Entonces, sus músculos, el resto del cuerpo responden a una velocidad, pero los oculares son los más rápidos del cuerpo gracias a la capacidad inervacional que tienen, y es que cada fibra muscular está inervada por una fibra nerviosa. ¿De dónde provienen las fibras nerviosas? Entonces tenemos básicamente el abducens, que es el sexto par craneal, el patético o troclear, que es el cuarto, y el motor ocular común, que es el tercero, los responsables de la inervación de los músculos extraoculares. ¿Listo? Ok. Esta fotico ya ustedes están muy asociados con ella y tengo que mostrárselas en este momento porque vamos a pensar en que los músculos, dependiendo de su procedencia, también tienen una función. ¿Listo? Entonces, tenemos el anillo de zinc que está inserto en la fosa troclear, y ese anillo de zinc, de ahí salen 4 músculos que serán, si aquí está la nariz, recto medial, recto inferior, recto lateral y recto superior. Atrasito del recto superior, ¿sí?, saldrá el oblicuo superior, pero ese no viene inserto del tendón de zinc. Entonces pensemos en la órbita. ¿Se ve? ¿Casi no? Es que hacer cosa de niño es muy difícil. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? ¿Sí? Ok. Esa sería la órbita, tiene una forma piramidal, ¿sí? Entonces del vértice de la órbita tenemos el tendón de zinc y de allí van a salir los 4 rectos: recto superior, acuérdense que van insertos a la esclera, recto inferior, recto lateral y recto medial. Arribita del tendón de zinc, en el hueso frontal, que sería el techo de la órbita, sale entonces el oblicuo superior, ¿sí?, que si lo miramos de frente de la órbita, esto es un tema con los marcadores, que si lo miramos de frente, ¿sí?, podríamos decir entonces que aquí está el globo ocular, acá está la nariz del paciente y acá va a estar la fosa troclear y acá va a estar la fosa del oblicuo menor o del oblicuo inferior. ¿Listo? Eso lo saben ya, lo hemos visto en órbita. Entonces, pensando en que esto tiene un vértice, el músculo oblicuo superior vendrá por el techo de la órbita, pero no viene por el centro, sino que viene sobre el techo de la órbita, pero dirigido nasalmente. ¿Por qué? Porque va a llegar y se va a anclar acá a la fosa troclear, y de allí ya no es músculo, sino que es una aponeurosis, y lo que va a hacer es insertarse de manera oblicua al globo ocular. O sea, músculo hasta que llega a la es músculo hasta que llega a la fosa troclear, y de allí hasta acá ya se vuelve aponeurosis. ¿Sí? Es como una forma tendinosa. Listo. En la fosa del oblicuo inferior, ¿qué va a ocurrir? De la fosa del oblicuo inferior, él no viene desde el vértice de la órbita, es el único músculo que sale desde ahí mismo, desde el reborde orbitario, entre el maxilar superior y el lagrimal, y también va a anclarse de manera oblicua al globo ocular. Entonces, si preguntamos cuáles son los músculos que vienen desde el vértice de la órbita, ¿cuáles son? Los 4 rectos y el oblicuo superior. Solo el oblicuo menor viene entonces del
reborde orbitario entre el maxilar y el hueso lagrimal. Así es entonces, este será el tendón de Zinc, el ojal que coincide con el agujero óptico, nervio óptico y vena y arteria oftálmica, la hendidura esfenoidal, pero por dentro de la hendidura esfenoidal estará entonces fibras superiores del tercer par craneal, entonces para inervar el recto superior, inervar el recto inferior y el recto nasal. Mira, fibra superior y fibra inferior del tercer par craneal, recto medial, recto inferior y recto superior. Y sale una rama del sexto par para el recto lateral, que es el abducens. Ahí están claros. Listo, por aquí hay otra ramita que es la nasociliar, que esas van hacia allá. Listo. Por fuera del anillo de Zinc, pero coincidiendo con la hendidura esfenoidal, tendremos entonces este nervio. ¿Cuál es? Estoy hablando de los que inervan el patético. El patético. Estoy hablando de los nervios de los músculos extraoculares, ¿no? Estoy diciendo que los que les estoy mostrando acá son rama superior y rama inferior del tercer par. Rama superior, ¿para quién? Para el recto superior. Rama inferior del tercer par, ¿para quién? Recto inferior, recto medial. Y esta será abducens, sexto par. ¿Listo? Por fuera de la hendidura esfenoidal, perdón, por fuera del anillo de Zinc, pero coincidiendo con la hendidura esfenoidal, tengo entonces este, que mira hacia dónde va, hacia el oblicuo superior, será el patético o troclear. Entonces ven la razón por la cual allí estaban inervados y ya lo habíamos visto en orden. Entonces tenemos esta otra sección, que será hacia la nariz, en el reborde de la órbita inferior, de allí emerge el oblicuo menor, que miren que él se inserta de manera oblicua, y el oblicuo superior, que viene desde el fondo, desde el vértice de la órbita, viaja por el techo de la órbita, pero miren que no viaja a la par con el recto superior, sino que viaja dirigido nasalmente y se dirige hacia la fosa troclear. De allí se va a anclar de manera oblicua al globo ocular. El inferior también cambia. No, sigue siendo músculo. Listo. Recuerdan que cuando estábamos hablando de órbita decíamos que la órbita tenía sus paredes nasales y sus paredes temporales, ¿cierto? Es decir, que las órbitas no son completamente derecho al frente, sino que están dirigidas hacia afuera. Eso tiene las órbitas tienen un eje, ¿sí? Tienen un eje, pero este eje difiere en 23 grados con respecto al eje visual. Es decir, el globo ocular no puede, voy a hacer aquí lo que no puede ser. No puede ser que el eje del globo ocular tenga el mismo eje que la órbita, porque tendríamos ojo de pescadito, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestro ojo? Dirigirse hacia el frente, ¿sí? Por tanto, el eje del visual y el eje de la órbita difieren en 23 grados. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo hace nuestro ojo siempre para compensar anatómicamente sin esfuerzo la posición del globo ocular y la diferencia entre el eje del vértice de la órbita y el eje del globo ocular o el eje visual? La inserción del músculo recto medial. Entonces aquí es donde vamos a hablar de eso. Y es una cosa que algún señor muy avispado le dio por ponerle la espiral de Tilaus, ¿sí? Porque lo único que está explicando es las zonas o los puntos de inserción de los músculos extraoculares. Es decir, acá está el recto medial, por tanto acá está la nariz, ¿cierto? Ok. Les está explicando la espiral de Tilaus que los puntos de inserción de los músculos extraoculares son los que hacen que sus músculos tengan más potencia que otros. No es porque unos tengan más inervación o porque sean más robustos y más musculosos, no. Simplemente es porque están insertos más lejos
o más cerca del limbo esclerocorneal. Entonces, el recto medial, ¿sí?, es el músculo que está más cercano al limbo, a 5.5 milímetros del limbo. Esa inserción mayor, más cercana, hace que él tenga más potencia y ustedes compensen la posición del globo ocular en contraste con la posición de la órbita. ¿Eso es claro? Ok. Entonces, el siguiente más cercano será el recto inferior, que está a 6.5, le sigue el recto lateral a 6.9 y lo sigue el recto superior a 7.7. ¿Eso qué quiere decir? Que forman una espiral. Por eso se denomina espiral de Tillaux. ¿Sí? ¿Qué está pasando allí? Más cerca se va alejando y hasta que es más lejano, por tanto, es una espiral. Anatómicamente lo que quiero es que tengan la recordación, ¿sí?, de el punto de inserción. Entonces esto tiene un propósito. Anatómicamente nuestro campo visual o nuestro campo de observación será más amplio temporal e inferior. Pero en términos de función de los músculos, yo uso más mis músculos extraoculares para hacer convergencia, por ejemplo. ¿Sí? La convergencia la uso más que la divergencia. ¿Sí? Y la convergencia la uso más, por ejemplo, para la lectura e incluso para mirar a puntos intermedios. Incluso para la lejana debe haber una conservación de la convergencia. Por tanto, el recto medial siempre será el más potente porque es el que más utilizamos. ¿Sí? Mientras que el recto lateral difícilmente nosotros hacemos divergencia. Si hacemos divergencia, claro, pero no es tan fuerte, no es tan marcada como la convergencia. Eso hace que el recto lateral y el recto superior no sean tan potentes. ¿Por qué el recto superior, que está más distante, tendrá menos potencia? Porque yo no necesito elevar mucho mis ojos. Si yo elevo mis ojos, me encuentro ya con el hueso frontal y no me deja ver. Entonces no necesito ya los ojos hacia atrás, ya hasta un punto en donde alcanza a observar, ¿sí? Y que mi hueso frontal, que es más prominente, en algunos más que en otros, ¿sí?, pero que permita que la posición del ojo no sea exagerada. Entonces, una cosa importante acá también es, si ustedes ya saben que el recto medial está inserto a 5.5 milímetros del limbo esclerocorneal, en teoría si yo miro hacia allá y expongo toda mi esclera, ustedes deberían ver el punto de inserción, pero no lo ven, ¿cierto? Ven la zona blanca y estoy despejándoles más de 1 centímetro, ¿sí? Y ustedes no alcanzan a ver la inserción de mi músculo recto medial, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que los músculos están cubiertos, al igual que el globo ocular, por una cápsula tendinosa que se va a llamar la cápsula de Tenon, ¿sí? Entonces, esta cápsula de Tenon es como una bolsa, como un saco, ¿sí? Y ella viene desde atrás, desde el nervio óptico, cubre todo el globo ocular hasta el limbo esclerocorneal. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Entonces, en la órbita, ¿qué hay? Hueso, venas, músculos, grasa y el ojo, ¿sí? Vasos, nervios, el ojo. ¿Listo? Entonces, el ojo no está ahí como, perdónenme la expresión, pelado, o sea, no está la esclera y luego sigue el resto de la órbita, no. La esclera, que es la capa más externa del globo ocular, está cubierta por la cápsula de Tenon. Los músculos extraoculares están insertos a la esclera. Pero ¿por qué ustedes no ven mi inserción del recto medial cuando yo despejo más de 5.5 milímetros? Porque está cubierto por la cápsula de Tenon. Entonces esta cápsula, como es tendinosa o fibrosa, lo que hace es cubrir desde el nervio óptico, o sea, desde la colita del nervio óptico, todo el globo ocular hasta el limbo. No cubre la córnea porque si no, no veríamos. ¿Sí? Pero hasta el limbo esclerocorneal habrá cápsula de Tenon. ¿Qué está haciendo? Separar el globo ocular y los músculos extraoculares del resto del contenido orbital. Por eso cuando van a hacer una cirugía de estrabismo, lo que tiene que hacer el oftalmólogo es levantar la cápsula de Tenon, despejar el músculo y operar, ¿sí? Pero la cápsula de Tenon es la que no permite que ustedes vean el punto de inserción. Y vuelvo y repito, ella solo va desde la cabeza del nervio óptico por fuera, por la esclera,
cubriendo todo el globo ocular hasta el limbo esclerocorneal, es decir, la cápsula de Tenon no cubre la córnea, ¿sí? Por encima, en la parte más anterior del ojo, estará la conjuntiva, ¿sí? Que también está desde el limbo, cubre parte del globo ocular, pero no todo, solamente la parte más anterior, y se devuelve para recubrir el párpado. Eso lo veremos cuando veamos conjunto. Puede suceder, digamos, que haya hipertrofia en los laterales o en el superior inferior, que haya pues que el músculo crezca de más. Crecimiento y aumento de la densidad solo ocurre, y es a nivel patológico, en la oftalmopatía tiroidea. Cuando hay tiroides, cuando un paciente tiene enfermedad tiroidea, una de las cosas que podría ocurrir es que aumente la densidad del músculo extraocular, ocupe mayor espacio en la órbita y el ojo empiece a hacer proptosis, como lo vimos al principio en órbita, ¿recuerda? Sería la única manera. Pero no como la hipertrofia que generamos en el músculo allá en el gimnasio, no, porque nosotros no fortalecemos más un músculo que otro. Sí puede ocurrir que hayan músculos hiperfuncionantes, pero son hiperfuncionantes más no llegan a la hipertrofia como a ese nivel que de pronto creo que estás imaginando con un músculo. ¿Listo? Pero sí pueden haber músculos hiperfuncionantes y ellos son los que explican algunos estrabismos. ¿Listo? Ok. Para poder comprender las funciones de los músculos, pues aquí tengo las diapositivas para quienes quieran estudiar en el aula, pero yo prefiero hacerlo a partir de los puntos de inserción. Entonces, todo esto que están, todas estas diapositivas de aquí para allá, ¿sí? Va a ser las funciones. Vamos a tratar de irnos de a poquito. Entonces, vamos a poner que tenemos los músculos extraoculares, tenemos oblicuo superior, oblicuo inferior, recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. Y vamos a punzar en unas funciones primarias y en una terciaria y secundaria, que estas no les voy a dar el orden. La principal, la más importante, la que debo saber que es primaria, es la que me interesa para conocer el funcionamiento del músculo. Las otras funciones son de apoyo. ¿Listo? Ok. ¿Por qué les digo eso? Porque algunos autores la secundaria y la terciaria la ponen en posiciones diferentes. Así que por eso yo no le doy importancia, le doy relevancia a la primaria. Y la secundaria y terciaria son de apoyo, pero igual las vamos a mencionar. ¿Listo? Ok. Por inserción, alcanzan a ver bien este dibujito. Yo no sé si estas lucecitas se prendan, a ver si de pronto así funciona. Ok. Órbita, y vamos a poner que este es el ojo derecho, ¿cierto? Si aquí tengo el ojo derecho, voy a ubicar la fosa troclear acá y la fosa del oblicuo menor acá. ¿Sí? Listo. Este es el globo ocular y acá estará el recto superior que viene desde atrás, recto lateral que viene desde atrás, recto medial que viene desde atrás y recto inferior que viene desde atrás. Y les voy a empezar a hablar de los oblicuos porque en mi concepto, aunque muchos los ven más difíciles, son más fáciles por el punto de inserción. Entonces, si sabemos que el oblicuo superior viene desde el vértice de la órbita, pero inserta de manera oblicua, ¿sí? Sus funciones, las funciones de los oblicuos, las principales son torsoras. Torsoras, es decir, que el ojo se va a mover en esta dirección, ¿sí? ¿Para qué sirven las funciones torsoras? Por ejemplo, si yo me voy a acostar en la cama a ver televisión, mis ojos tendrán que hacer esto, o sea, un movimiento torsional, ¿sí? Entonces, generalmente las posiciones torsoras tienen que ver con la inclinación de la cabeza sobre los hombros, ¿sí? Las inclinaciones de cabeza, ahí estoy utilizando mis oblicuos, ¿sí? Ok.
En ese sentido, piensen en lo siguiente. Si este es el músculo oblicuo superior, aquí voy a empezar a ser muy... Y yo estoy agarrando el globo ocular, si me contraigo, ¿qué voy a generar? Un movimiento hacia esta posición. ¿Señor? ¿Qué estás tirando? Ok. Por tanto, el oblicuo superior, si se contrae, va a generar esto. ¿Qué hay acá? Inciclo, es decir, que la función primaria del oblicuo superior será inciclo torsora, ¿sí? También aprovechando eso, ¿para dónde más va? Hacia abajo, o sea que es depresor, ¿sí? Y también lo lleva hacia afuera, o sea que es abductor. Abductor, o sea, hacia afuera. ¿Listo? ¿Claras las funciones del oblicuo superior? Otra vez. Si el oblicuo superior viene inserto de esta manera al globo ocular, cuando él se contrae hace esto. Al hacer esto, ¿qué es lo primero que ocurre? Inciclotorsión. ¿Por qué inciclo? Porque va hacia la nariz, ¿no? Inciclotorsión, depresión y abducción. ¿Listo? Fácil. Muy fácil. Ahora vamos a hacer el oblicuo inferior. Ayúdenme, por favor. Si el oblicuo inferior se contrae, entonces ¿cómo lo va a hacer? Dígame. Depresión. Sí, pues que lo digo. Depresión. Si es inciclo, el otro sería como exciclo. Exacto, entonces será así, hacia... Muy bien, será exciclo torsor. ¿Qué más hará? Elevación, pero también lo lleva hacia afuera, es abductor. Entonces aquí está la primera cosa, súper fácil, ¿no? Los oblicuos son muy fáciles de sacar y los saco es a partir de cómo vienen insertos, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo? Que los oblicuos, tanto el superior como inferior, comparten una función, son abductores. Uno es inciclotorsor, el otro es exciclotorsor, uno es depresor, el otro es elevador, pero ambos son abductores. ¿Listo? Vamos con el recto superior. Si el recto superior está agarrado al globo ocular, cuando se contrae, ¿qué va a hacer el globo? Elevación. Entonces la principal función del recto superior será elevador. ¿Sí? Si el recto inferior se contrae, ¿hacia dónde va a llevar el ojo? Hacia abajo. Por tanto será depresor. Y aquí la noticia fácil es que así como los oblicuos son abductores, adivinen los rectos que son aductores, o sea, aductor. Es decir, que los oblicuos llevan el ojo hacia afuera y los rectos hacia adentro. ¿Listo? Y la otra noticia es que el recto superior comparte función torsora con el oblicuo superior. Por tanto, el recto superior es función torsora. Inciclotorsor. Entonces podrían pensar en la función secundaria del recto inferior. Exciclo, porque comparte la función torsora con el exciclo torsor. Ven que sacando el oblicuo superior y el oblicuo inferior me es más fácil para mí entender los rectos superior e inferior. Y la muy buena noticia es que el recto medial y el recto lateral tienen solo una función. Solo una función. El recto medial entonces, ¿qué es? ¿Aductor o abductor? Aductor.
El recto medial es aductor y el recto lateral abductor. Listo, acabo la clase. No he acabado la clase. Estoy desayuné huevito y todo bien, no me salió todo bien. Sí. No, yo sabía que era bueno, pero ¿podría explicar por qué el inferior y el superior son ciclo, así como funciona? De los rectos. Sí. Entonces aquí vamos a utilizar esto. Porque el recto no viene del todo de frente, sino que viene del vértice. ¿Se acuerdan el vértice de la órbita? Otra vez. ¿Se acuerdan que la órbita es así? ¿Sí? Y si acá está el tendón de Sim y el globo ocular va mirando hacia allá y no coincide el vértice, el eje visual con el vértice de la órbita, si el músculo vendrá en esta posición paralelo como el vértice de la órbita, pero el globo ocular está en esa posición. Entonces, solo tener esa diferencia le da una función levemente torsional, pero es mínima. Es mínima. ¿Sí quedó claro? Entonces miren que el músculo recto superior, si este es el ojo derecho, si el músculo va con esa inclinación, como viene desde el vértice de la órbita. Es decir, que él tiene un gradito de inclinación mínimo, se sigue insertando muy superior al globo ocular, pero desde atrás viene con un poquitico de inclinación dirigido como en la misma línea de la órbita. Eso le da la función torsional. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el recto inferior. No tengo librito aquí. No tengo librito. Pero es igual, lo mismo ocurre con el recto inferior. ¿Alguna otra pregunta, niños? Señora, cayó en cuenta de algo. Dicen que los huevitos de la gallina vieja vienen dobles, así que... Y son más grandes, no sabía eso, ¿será porque tienen tanto con huevos para la vida? Señor. ¿Puede por favor explicar la palabra abductor y abductor en la diferencia para poder aclarar los músculos? Claro. La función abductora con B, abductora, o algunos, más que todos los bayunos, no tengo ningún problema con los bayunos, pero los bayunos tienen dificultad para pronunciar. Abducción, así como el pan y el pam, ¿sí? Aquí hay muchos bayunos, pero más o menos entonces puedes decirle abducción o abducción, está bien. La abducción, los músculos abductores, por ejemplo, en la pierna, son los que hacen que lleven la pierna hacia afuera. Entonces, la abducción es hacia afuera, no tengo cómo más darle la justificación. Abducción. Y aducción es hacia adentro, ¿sí? Entonces, estos serán los músculos aductores y en el caso de los rectos mediales serán los aductores y en el caso, pues, de los rectos son aductores. Recto medial, recto superior, recto inferior son aductores. No sé cómo más explicarles, o sea, la definición de la palabra no, se usa así, abducción es hacia afuera y aducción es hacia adentro. ¿Qué otra pregunta tiene? ¿El recto medial y el recto lateral también son aductores o no? ¿No? Ya. El recto medial sí es aductor, pero el recto lateral es abductor. Ya. Sí, no había visto. ¿Qué? ¿Las funciones? Claro. Si el oblicuo inferior, ambos vienen desde la pared nasal, ¿sí? Eso quiere decir que desde la pared nasal se insertan de manera oblicua el globo ocular. La función cambia en este sentido, ¿sí? Y es que cuando este se contrae, si el globo ocular es este, al contraerse, lo primero que genera es una función torsora. Entonces va a ser inciclo, ¿por qué in? Porque lo lleva de manera torsional, ¿sí? Hacia la nariz. Exacto. Inciclo,
es inciclotorsor, pero también lo lleva hacia abajo, depresor, y también lo lleva hacia afuera, abductor. Entonces, si tengo que el oblicuo inferior viene inserto de esta manera, cuando él se contrae, él genera esto, exciclo. ¿Por qué? Porque lo saca de la nariz y lo lleva hacia afuera. Exciclotorsor, de paso es elevador y también es abductor. Por eso los dos oblicuos son abductores. Los dos tiran el ojo hacia afuera. El oblicuo superior es inciclo y el oblicuo inferior es exciclo. El oblicuo superior es depresor y el oblicuo inferior es elevador. ¿Sí? Ok. Y esto ustedes ya se lo saben. ¿Quién inerva el oblicuo superior? Patético. Patético. Cuarto cuadro. ¿Quién inerva el oblicuo inferior? Y la perdí. Tercero. ¿Quién inerva al recto superior? Tercero. ¿Quién no inerva el recto inferior? ¿Quién inerva el recto medial? ¿Quién inerva el recto lateral? Sexto. Ya se sabe en la clase. Fácil, ¿no? Ahora, como la clase es tan cortica, vamos a ver desde la patología. A ver qué tal nos va. ¿Qué? ¿Qué dijo? Resulta que como nosotros, ustedes también están conmigo en química y estamos viendo sensorial y ya hemos hablado a veces de estrabismos, va a haber un momento en el que tenemos que analizar los estrabismos desde cuál es el músculo causante del estrabismo. ¿Sí? En ese sentido, es muy importante conocer por las funciones. Este cuadrito resume todo lo que hicimos allá. Eso está en el aula virtual. Y este cuadrito resume más. ¿De dónde vienen? ¿Qué diámetro tienen? ¿Qué punto de inserción? ¿Y qué inervación tienen? ¿Sí? Ese es el resumen de la clase. Ahora mi pregunta es, aquí está la inervación, que también se lo saben ustedes, es decir, esta clase estaba más que ganada. Ok, bueno, ahorita hacemos esto. Entonces, chicos, pensemos desde la patología. ¿Listo? Se supone que la interacción y el equilibrio entre todos estos músculos, imagínense que este es el globo ocular y está sujeto de todos los músculos, y si todos tienen un tono adecuado, el globo ocular estará derecho al frente, ¿cierto? Derecho al frente. ¿Por qué estará derecho al frente? Pues porque el recto medial tiene un poquitico más de potencia, más tono, tiene que ver con la inserción, pero están derecho al frente. Vamos a pensar cómo estaría entonces un globo ocular. Esto sería derecho al frente si todos los músculos estuvieran funcionales. Entonces voy a dibujarles oblicuo inferior. ¿Por qué les dibujo el oblicuo inferior ahí? Porque el oblicuo inferior es elevador. ¿Sí? Aquí les voy a dibujar el oblicuo superior. ¿Por qué lo dibujo ahí abajo? Porque es depresor. Aquí les voy a dibujar el recto superior. Aquí les voy a dibujar el recto inferior, recto lateral y recto medial. Compartamos esto. Oblicuo inferior, oblicuo superior,
recto superior, recto inferior y recto lateral. ¿Sí? ¿Comprenden por qué les estoy dibujando? Ya saben las funciones desde el punto de inserción. Ahora vamos a pensarlos desde el efecto de función en contraste de manera binocular. Entonces los oblicuos van a estar dirigidos nasal, pero aquí lo único que cambia es que el oblicuo inferior lo pongo arriba porque es el que eleva, ¿sí? Y el oblicuo superior lo pongo abajo porque es depresor, solamente por eso, ¿listo? Entonces pensemos algo sencillo. Si yo quiero que mis ojos miren hacia acá, esta soy yo, ojo derecho, ojo izquierdo. Si ustedes quieren que yo mire hacia allá, por favor díganme cuál es el músculo principal en esa posición. En este, ¿cuál será? El oblicuo inferior. ¿Y en este cuál será? Recto superior. Fácil, ¿cierto? Listo, ¿no? No, yo tampoco. Por la posición como se los puse. Es que la intención los cambió. Lo que quiero es que ustedes piensen, ahorita les dibujé desde el punto de inserción cuáles son las funciones, ¿cierto? Ya entendieron las funciones desde la inserción. Las funciones las sacamos desde cómo anatómicamente ellos están insertos en la esclera. Y eso fue claro, ¿no? ¿O quieren que lo repita? Esta clase va a estar así. Ok. Ahora les estoy diciendo, muchachos, es que ustedes no se saben los músculos como cuando ustedes saben chupate, camine, es decir, no se lo saben porque sí. Eso se lo saben porque lo tendrán que analizar. Ese recurso les va a servir para poder saber, ese tiene un estrabismo, eso fijo debe ser el recto lateral. ¿Sí? O este tiene una desviación vertical, eso debe ser un oblicuo. Pero ¿cómo comprenden ustedes la razón del estrabismo? Así. ¿Sí? Entonces por eso esta gráfica tenganla presente para comprender la razón del estrabismo. ¿Listo? Ok. En ese sentido, los rectos superiores se los pongo en posición temporal, o sea, hacia afuera. Recto superior, recto inferior. Los rectos laterales están acá porque son los que hacen abducción, ¿sí? Estoy pensando en las funciones principales. Funciones principales. ¿Listo? El recto medial, aducción, ¿sí? Y los oblicuos, en este caso vamos a pensar principalmente en la función elevadora, porque la función torsora solo el oblicuo la utiliza cuando yo hago esto, ¿sí? Pero estamos hablando en posición primaria de mirada, o sea, derecho al frente. ¿Es claro? Ok. Entonces, por esa razón, aquí voy a pensar es en la función vertical de los oblicuos. Entonces, ¿por qué los pongo acá arriba? Porque los oblicuos inferiores son elevadores, ¿sí? Y acá abajo pongo los oblicuos superiores porque son depresores. ¿Listo? Entonces vamos a pensar desde esta gráfica, pero vamos a también a darle sentido desde la función, por eso le dejo esto, en cómo, qué músculos principalmente voy a utilizar para esta función y vamos a empezar a complejizar la cosa. Profe, discúlpeme la interrumpo. En el oblicuo superior depresor, vamos a ubicarnos entonces en la parte de arriba. O sea que el músculo superior es el que hace la fuerza para que mire hacia abajo. Anatómicamente, esta es la nariz, el músculo por su posición está arriba. Por eso. Pero entonces si va a mirar hacia abajo, el superior es el que hace más fuerza porque es depresor. Es depresor. Pero ¿quién hace más fuerza? Si pensamos en las funciones principales, ¿cuál es más depresor? ¿Cuál es más potente en la depresión? El recto inferior. El recto inferior. El oblicuo superior apoya. ¿Sí? Apoya. Es que en esta figura, como estamos colocando, digamos, el oblicuo inferior en la parte de arriba. Porque estamos utilizando, en este caso, las funciones verticales. Sí, estamos usando las funciones verticales porque la función torsola solo la utilizo con la inclinación de cabeza. ¿Sí? Solamente en estas posiciones utilizo la función torsora. ¿Sí? Y voy a hablar
del estrabismo desde que el paciente llega a su consulta. Hola, doctor, ¿cómo está? ¿Sí? Así usted va a decir, bueno, tiene una endotropia. Probablemente es o que el recto medial está hiperfuncionante y lo está llevando hacia adentro, o el recto lateral está blandengue y lo deja que se lleve el recto medial. Entonces lo quiero hablar desde ese equilibrio de todos los músculos, ¿sí? Y aquí, en este caso, solo cuando voy a evaluar en posición primaria de mirada sin inclinación de cabeza, vamos a pensar en la función vertical de los oblicuos, ¿sí? Déjame, avancemos un poquitico a ver si de pronto con esto ya tenemos la idea. Listo. Entonces, aquí les estoy comentando esto. Si yo le voy a pedir a mi paciente que mire hacia abajo, ¿cuáles músculos va a utilizar? Va a utilizar dos depresores, el recto inferior y el oblicuo superior, ¿cierto? ¿Qué pasa? Principalmente sería el recto El inferior. que más jalona es el recto inferior porque es la función Secundario. principal. Quien apoya es el oblicuo superior, el parcero, ¿sí? ¿Listo? Aquí está mirando hacia abajo, entonces yo digo, mire hacia abajo, en la mirada hacia abajo, el principal, recto inferior, pero quien apoya es el otro depresor, oblicuo superior. ¿Listo? Ok. Entonces, si yo le digo a mi paciente, entonces vamos entonces desde ya a complejizar. Vamos a pensar en el principal, pero en el que apoya también, en el que ayuda, ¿sí? Si yo le digo a mi paciente que mire, esta soy yo, su paciente, ojo derecho, ojo izquierdo, es decir, que mire hacia arriba y hacia la izquierda, ¿cuál es el músculo principal del ojo derecho? Póngame aquí, ojo derecho. El oblicuo. El oblicuo inferior es el principal. ¿Y el que lo apoya? El recto medial. ¿Por qué? Porque está así, en esta posición, ¿sí? Y acá, recto superior y el recto lateral. ¿Por qué? Porque estoy usando un elevador y un abductor. Miren que el ojo se va hacia arriba y hacia afuera, ¿sí? Y aquí estoy usando un elevador y un abductor, ¿sí? Eso es muy fácil. Avancemos a ver si de pronto ya va como cuadrándole la cosa. ¿Listo? Si yo le pido a mi paciente entonces que mire hacia arriba y hacia la derecha, por favor dígame, usted, ¿qué músculos están funcionando en esa mirada para el ojo derecho? Míreme aquí la gráfica. Recto superior y que es abductor. Muy bien. ¿Y acá? No, mira la gráfica. Oblicuo inferior. Oblicuo inferior y el recto medial. Fácil. Si yo le digo a mi paciente que mire netamente hacia la derecha, ¿cuáles está usando? Recto lateral derecho y recto medial izquierdo, ¿sí? Pero aquí hay una cosa, estos dos guardan el equilibrio, ¿sí? Guardan el equilibrio. Miren que el recto inferior y el recto superior ayudan a que cuando el ojo se va hacia allá. Imagínense esto, ¿qué pasa si el recto superior está fallando? Se le va hacia abajo. Esa es la cosa. El ojo se va a ir hacia afuera porque el recto lateral lo está llevando hacia allá, pero no está el equilibrio, o sea que cae. ¿Ya comprende la gráfica? Esto es buenísimo. O sea, entender los estrabismos así, eso es una maravilla. Profe, Recto también superior. Ay, como me para la piel. podría haber ¿Por qué me estás hablando de la tosis? pues No, espere que sí tiene o sea, lógica. pues Espere. como que me surgió porque si se supone que el recto superior también el elevador no, Inermas, no, espere, pero su pregunta tiene un grado de lógica. Muchachos, ella pregunta por si hay tosis. Y existe la posibilidad de que haya tosis cuando hay una parálisis completa del tercer par craneal. Porque cuando el tercer par craneal se paraliza, el tercer par craneal no solo inerva oblicuo inferior, recto superior, recto inferior y recto medial, o sea que solamente el ojo estaría como hacia afuera porque está funcional el recto lateral, ¿sí? Y un poquitico hacia abajo.
porque está funcionando el oblicuo superior, ¿sí? Y además de eso, el tercer par craneal inerva el elevador. Solo en esa condición explico la parálisis y la tosis, de resto no. Ahora, inervacionalmente, por eso hablaremos en clínica, chicos, la ley de Hering explica la ley de la misma inervación que las estamos explicando acá. Es decir, lo mismo, el mismo estímulo que recibe el recto para llevar este ojo hacia afuera, el recto lateral es el mismo estímulo que recibe el recto medial para que se vayan los dos en esa posición, en la misma proporción. Y esa función aplica con el párpado superior, no porque si el recto superior falla, entonces el párpado también no. Si hay una parálisis del tercer par craneal, ahí sí puede fallar, porque inervacionalmente para yo mirar hacia arriba también tengo que generar un estímulo de elevación del párpado. Imagínense que mi párpado no se eleve porque yo miro hacia arriba, ¿sí? Entonces, sí tiene algo de lógica, pero en una parálisis solo el recto superior no pasa la tosis, pero sí en tercer par craneal, o sea que sí tenía lógica superior. Listo. ¿Seguimos haciendo ejercicios? Sí. Ok. Ahora mi pregunta, vamos a hacerla de inversa. Señor. Depende. Vamos a hacer un whiskito. Depende del disco. El paciente llega a su consulta saludándolo, mirando de frente, pero este ojo llega así. Díganme, el paciente está mirando de frente. El paciente está mirando de frente. Díganme, por favor, ¿qué puede ocurrir? Piensen en lo siguiente. Pueden haber músculos hiperfuncionantes, es decir, que hacen más de lo que deberían, o hipofuncionantes, es decir, que dejan que el otro se lo lleve. ¿Listo? ¿Cuáles podrían ser las alternativas en esta posición? ¿Recto medial qué? No está Entonces, sí. el recto lateral está muy relajado. Hipofuncionante. Entonces aquí puede ocurrir lo siguiente: o está hiperfuncionante el recto medial o está hiperfuncionante el recto lateral. En clínica ya vamos a ver cómo estudio cuando hay hiperfunción o hipofunción. Pero aquí con esto yo digo, no, este debe tener una hiperfunción del recto medial. O no, de pronto puede tener una hipofunción del recto lateral. Aquí ya usted empieza como en la investigación, ¿sí? De qué está pasando, ¿cierto? ¿Y cómo encontramos la respuesta exacta? Sí, ¿cuál es? Es que usted me va a meter esa aquí. Profe, una Estoy pregunta. hablando solo de funciones. Sí, sino que yo lo digo Hay una porque, prueba que se llama inducciones y versiones, en donde yo contrasto. Ejemplo, Profe, una es pregunta. que ustedes, por eso les dije que esta clase es muy chévere. Si uno le pide al paciente que mire hacia afuera, va a llevar el ojo ¿no hacia el se medio. lleva el ojo? Lleva hacia el medio y el otro hacia adentro. Exacto. Si usted le pide al paciente, este mismo paciente, que yo no sé si está hiperfuncionante el recto medial o hipofuncionante el recto lateral, ¿sí? Si yo le pido a este paciente que mire hacia allá, este se va hacia allá, normal, y este queda así. O sea que se estaría funcionando más el lateral. No sabemos. Aquí no sabemos, aquí solo estoy mirando desde las funciones de los músculos, ¿sí? Pero, profe, digamos que en este caso de este paciente nos damos cuenta cuál ojo es el que está, el que tiene... El que está la fallando es el anomalía, que- porque es cuando le decimos al paciente mire hacia el frente y obviamente el ojo izquierdo en este caso es el que va a estar mal. Sí, señor. Porque si lo ponemos a mirar para un lado, pues pasa lo contrario y entonces ahí diríamos... Hay no, confusión. El derecho es el que está... Pero ¿sabe qué va a pasar? Mire, claro, el paciente, si usted siempre la evaluación, y esto es clave para clínica y voy a ser muy cansona, además de que mi voz es bien fastidiosa, pero voy a ser muy cansona, le voy a decir, siempre párese en su paciente, posición derecho al frente. Usted debe estar posicionado entrecejo suyo con el entrecejo del paciente. No es como, venga, yo lo reviso. No, ahí está mal. Ahí usted está teniendo una posición de observación diferente. Siempre es derecho al frente. ¿Listo? Siempre. ¿Sí? Si yo observo de manera lateral, mi perspectiva va a ser diferente. Siempre derecho al frente y siempre les insisto con eso. ¿Listo? Entonces sí, claro, ya la evaluación de la función principal en posición primaria de mirada debe ser derecho
derecho al frente. Porque, ¿qué puede pasar? Imagínense, y esto empata un poquitico con lo de clínica, ¿se acuerdan que yo les decía? Si a una persona desde la infancia, de niño, le da un estrabismo, ¿qué hace su cerebro? Se acostumbra. Es decir, el niño nunca va a ver doble. ¿El qué hace? Fusionar una imagen que viene de la retina enfovea y otra de la retina extrafovea, se fusiona. Entonces el niño llega con el estrabismo, ¿qué doctor? ¿Cómo está? ¿Sí? Pero ¿cómo llega una persona adulta con un estrabismo en el que este ojo está así y este ojo? Aquí puse el estrabismo al contrario. ¿Cómo llega este paciente? El paciente no llega aquí, doctor, ¿cómo está? Porque así está viendo doble. ¿Qué hace el paciente? Doctor, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Como este ojo no se endereza, él está buscando que los dos ojos queden derechos para ver sencillo. ¿Sí? Y usted está tan fastidiosa, me mira como de sospecha, ¿no? Tiene un estrabismo y si hace así, ve doble. Si hace así, entonces tienen posiciones compensatorias. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Entonces, también depende de la edad de la aparición del estrabismo, cómo se comporta el paciente. Aquí, para efectos de anatomía, en clínica hablaremos del resto. ¿Usted qué es lo que tanto ríe? Que la sospecha, yo me imagino un paciente llegando a la clínica. Sí, y hay pacientes que incluso, mira, yo me acostumbré en consulta a que les miro hasta el caminar. Porque pasa que cuando el optómetra o el oftalmólogo llega al paciente, eso generalmente pasa por EPS, estoy allí, fulanito de tal, y el paciente entró, sí, o el paciente entró, doctor, ¿cómo está? ¿Sí? Y yo no me fijé en eso, no me voy a dar cuenta que a lo mejor el paciente tiene un problema de campo visual y que él ve así y entonces él para poder observar tiene que hacer así, ¿sí? Porque tiene una localización pequeña. Si yo no me fijo en cómo camina el paciente, ahí puedo estar omitiendo elementos que me interesan en el diagnóstico. Si el paciente llega aquí, doctor, ¿cómo está? ¿Sí? Está sospechoso. Yo ¿qué más bien o qué? Sí, no, a lo mejor la posición de él tiene que ver con la compensación. Un niño, y me pasó, un papá llevó al niño al doctor, al médico. Doctor, es que el niño siempre me mira así. Es que es mal geniado. Algunos desde que nacen se le ve que van a ser mal geniados y amargados toda la vida. Eso le dijo el doctor. Y cuando llegó a mi consulta, el niño así, y yo lo enderezaba y el niño, y siempre ponía la cabeza así. Cuando me di cuenta tenía una catarata congénita en ambos ojos. La luz le molesta y una forma de ocultar el ojo es poner el hueso frontal aquí como un techito y por eso mirar así. Dejaron pasar 10 años con una catarata congénita. El niño siempre piso simplemente porque el médico le dijo, no, es que se debe ser mal geniado. Toda la vida ese muchacho va a tener un genio. Entonces por eso fíjense en eso. Y el cuento es con el paciente que tiene posición compensatoria de cabezas, es que la mayoría de las veces son adquiridas. Por tanto, el paciente empieza a decir, doctor, sí, yo no sé, pero todo el mundo me dice que me ven los ojos derechos. Claro, porque como siempre mira si los ojos se le ven derechos. Pero a mí me duele el cuello horrible. Tengo un dolor aquí en el cuello y mi trabajo todo el tiempo es en el computador, pero me duele el cuello. Y usted, no, lo del cuello nada que ver con optometría. Sí, porque el paciente no está sentado en el computador así, sino que está todo el tiempo sentado así. Anatómicamente lo normalizó, pero usted tiene que detectar las posiciones compensatorias. Entonces, por eso esto es importante, es clave, muy clave. Me parece gracioso, pero sí pasa con bastante frecuencia. Entonces fíjense en eso, en cómo camina el paciente, cómo mira el celular, ¿sí? Cómo lee, cómo le habla, porque tiene mucho que ver con las compensaciones que ellos hacen para tratar de ajustar este sistema binocular. ¿Listo? Ya que hablamos de las emociones de los pacientes, continuemos. Entonces, imagínense que a este paciente que va a llegar mirando al frente tiene una parálisis del recto superior. Cuando yo hablo de parálisis, que el recto no funciona, está paralizado, no funciona, del recto superior derecho. Si el paciente en el ojo izquierdo está bien, va a estar mirando derecho al frente, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría en este derecho que tiene una parálisis del recto superior? ¿Cómo estaría cuando mira de frente? Hacia abajo. El ojo queda hacia abajo, muy hacia abajo,
No, porque tiene otro elevador, o sea, está fallando este, pero este está ahí. O sea, que baja sí, pero no tanto. ¿Quedó claro? Pero no va a tener la línea. No, va a estar derecho al frente, ¿listo? Ah, bueno, entonces pensemos en esto. Pensemos en esto. ¿Qué pasa si el paciente tiene una parálisis del oblicuo inferior derecho? Mira Hacia arriba. Mira hacia Hacia abajo. Hacia el recto medial. Aquí, otra vez. Hacia abajo. Paralizamos el recto superior y ustedes dijeron queda mirando hacia abajo, ¿cierto? Listo. Pero ahora le estoy diciendo, no está paralizado el recto superior, está paralizado el oblicuo inferior. Hacia abajo también. Pero ¿en qué tanta proporción? Así. ¿Cuál es el principal elevador? El recto superior. El oblicuo superior, el oblicuo inferior es un apoyo. O sea que sí cae, pero no tanto. Es posible que un paciente con una parálisis del oblicuo superior sí tenga el ojo hacia abajo, pero no mucho. Porque la función principal del oblicuo inferior no es esa, no es elevación, él apoya, pero el elevador principal es el recto superior. ¿Sí es claro? ¿Sí? Pero en este caso, profe, ¿no se tiraría hacia afuera? ¿No sería abductor? Sí. Pero son mínimas porque la función elevadora y abductora son secundarias. ¿Cuándo yo me voy a dar cuenta? Sí, era el oblicuo inferior. Cuando yo le pido al paciente que haga una posición de cabeza. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlas acá. Hombro, eso no es una nalga. Cabeza del paciente. Ay, qué pereza. Pero leyó la mente. Sí, de todos. Manada de degenerados. Listo. Esta es la inclinación sobre el hombro derecho, ¿sí? Derecho. Y esta es sobre el hombro izquierdo. Estos son los ojos, ¿sí? Y aquí le estoy pidiendo al paciente que haga esto, niños. Es que está difícil. ¿Sí? No, por eso hay que hacer muchos ejercicios. ¿Están aburridos? Yo me divierto mucho con esto. Yo con sus dibujos. A lo que les mola. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué está pasando aquí? Inclinación. ¿Para qué voy a hacer esto, muchachos? Esperen que tiene una lógica. En este caso, cuando el paciente inclina la cabeza sobre el hombro derecho, hay movimiento torsional. Les dije que la función torsora de los oblicuos se usa principalmente en inclinaciones de cabeza. Ok. ¿Qué necesito que este ojo haga para compensar esa inclinación? ¿Inciclotorsión o exciclotorsión? Inciclo. Entonces aquí, ¿cuál va a ser el principal? El oblicuo superior. Entonces aquí el principal va a ser el oblicuo superior, porque necesito que la compensación sea enciclotorsora. Y aquí, ¿cuál va a ser la función principal? El oblicuo inferior, que será exciclotorsor. ¿Ven? Ahora, si yo inclino la cabeza sobre esta posición, ¿cuál es este ojo? ¿Hacia dónde tiene que llevar la mirada? En inciclo, o sea que aquí va a usar el oblicuo. ¿Cuál es el enciclotorsor? El oblicuo superior, para enciclo. Y aquí, exciclo, ¿cuál? Oblicuo inferior. Ok. Con esto es para responder a la pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si este paciente de frente, señor? Digamos, en este ejemplo de esta figura, usted me coloca que el oblicuo inferior en el ojo izquierdo es el que tiene mayor proporción en el movimiento. ¿Por qué no puede ser al revés? Digamos, en el caso contrario de la mirada hacia allá. No, porque la función torsora es de alinear y de compensar la inclinación de cabeza, no más. Por eso, pero si yo me giro hacia allá, ¿el superior no me está jalando? No, pero es que lo que usted necesita es que lo compense. Que compense, sí, que al inclinar la cabeza los ojos traten de alinearse como hacia como derechos. Por eso es que en esta posición este es inciclo y este es exciclo.
¿sí? Es compensación, aquí lo que hay que hacer es una compensación, ¿sí? Entonces en estas posiciones el que más va a funcionar es el oblicuo superior y aquí en el oblicuo inferior, derecho, izquierdo, oblicuo inferior, oblicuo superior, ¿sí? Déjenme para terminar la idea, ¿listo? Entonces, si aquí está fallando el oblicuo inferior, ¿sí? Ya sabemos, en posición primaria de mirada, ¿cómo estaría según ese equilibrio? Sí, va a estar más abajo, ¿cierto? Pero no mucho. ¿Por qué no mucho? Porque está funcionando el recto superior, que es el principal elevador. Ahora, si yo a ese paciente le pido que me use el oblicuo inferior, ¿en qué posición debo pedirle que use el ojo derecho el oblicuo inferior? ¿En qué inclinación de cabeza él va a usar el oblicuo inferior en el ojo derecho? En la inclinación de cabeza, miren, este es el ojo derecho, ojo izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, ¿sí? En la posición en la que voy a potenciar su función para saber si está funcionando o no, ¿sí? Es en la inclinación de cabeza sobre el hombro izquierdo. Aquí le estoy diciendo, ojo derecho, usa el oblicuo inferior. ¿Y qué va a pasar? Si el oblicuo inferior está fallando, entonces ahí sí el ojo se va a ir muy para abajo. ¿Por qué? Porque no está utilizando el oblicuo inferior, que ahí sí le estoy pidiendo que use la función principal. ¿Qué tal? Puede ser, pero la que más se va a potenciar es esa vertical. Entonces puede ser que el paciente le tenga una desviación de frente, una desviación vertical, pero mínima. ¿Por qué mínima? Porque no, el principal depresor no está fallando. Es el acompañante y ese, su función no es principal. Su función vertical no es la principal, su función principal es la torsora. Entonces, cuando yo sé que ese músculo está fallando, le pido al paciente que inclina la cabeza. Seguramente acá no va a haber desviación, acá el ojo se va a presentar derecho normal. Pero acá el ojo cae. ¿Por qué cae? Porque le estoy pidiendo que use un músculo que no está funcionando. ¿Sí? ¿Para dónde se va? Para el lado contrario. Esto no se aprende así tan fácil y así en un momento, ¿sí? Vamos a hacer más ejercicios. ¿Listo? Ya tienen cara de aburridos, dejaron de reírse, ya está. Es que fuimos muy ambiciosos y le metimos los músculos complejos desde el principio. ¿Listo? Ok. Profe, una pregunta. Si yo le pido a mi paciente, dime la pregunta. Digamos, hay un paciente, ¿no? Puede que suceda que hay un músculo que se canse y se voltee, bueno, lo tiene normal, digamos, llega al consultorio, lo tiene normal, y hay un momento a otro trin, o se le está haciendo... Sí. ¿Sí? Sí. Hay pacientes que tienen insuficiencias de convergencia, que cuando por insuficiencia de convergencia, la dificultad para converger y el sobreesfuerzo que tiene que hacer para convergencia en momentos de agotamiento, o excesos de divergencia. Entonces cuando mira de lejos, le estoy pidiendo que haga divergencia, pero él hace más. Entonces mirando de lejos, el ojo se le va a ir. ¿Sí? Ahí esa es una de las causas, la pérdida del equilibrio entre los músculos. ¿Listo? Ok, niños. Señor. Profe, ¿y el control de esos músculos? Ejemplo, ¿usted alguna vez se vio la propaganda de Yogueta? No. Un bombón que miraba el bombón y pasaba una vieja y con un ojo miraba a la vieja y con el otro miraba el bombón. No, pero todo el tiempo veo a mi novio. Digamos que yo era la Ok, ¿qué pasa? Digamos, el control como tal de manejo de un solo ojo. El comercial es un comercial, pero realmente no pasa. Pero si Que esa usted diga, persona sí pudo. con este estoy viendo el parcial y con esto estoy viendo el de allí, no. O sea, ese personaje sí pudo voltear un solo ojo. Porque eso es ficción, pero no porque anatómicamente no. No habría una función del cerebro.
Porque es que al cerebro no le gusta ver doble. Y el cerebro tampoco tiene la capacidad de elegir qué ver. Es decir, como yo estoy alternando la imagen entre verlo a él y verlo a él, es muy difícil, ¿sí? Ocurre que cuando hay un estrabismo reciente, pasa una cosa que se llama interposición de las imágenes. Es decir, si tengo un estrabismo y estoy mirando de frente, pero por ahí lo veo a él, no estoy viendo doble, pero se me interpone. Es decir, que a veces veo como un hijo de ellos dos, como que una cara interpuesta. Pongámoslo acá mejor. Ok, pero ocurre la interposición, ¿cierto? Que es que se me interponen las imágenes, pero jamás, porque la tendencia del cerebro siempre será... La tendencia del cerebro siempre será a fusionar las imágenes de los dos ojos. Esa es la tendencia del cerebro, fusionar. Entonces, si hay un estrabismo a ese nivel y el paciente toda la vida ha fusionado bien, lo siguiente que ocurre en la interposición es que fusiona o interpone las imágenes porque su tendencia siempre va a ser fusionar. Pero no porque yo tenga la capacidad de elegir a dónde mirar con un ojo y con el otro y que mi cerebro tenga como las dos pantallas del computador abiertas, que pues, no es posible. Anatómicamente, fisiológicamente no es posible. Ok, entonces, si yo le pido a mi paciente que mire hacia arriba y este ojo no eleva, ¿cuáles podrían ser los responsables de que ese ojo no eleve como el otro? Hablemos entonces de sospechosos. Hablemos de los sospechosos hiperfuncionantes o hipofuncionantes, ¿sí? Aquí yo tengo que pensar no siempre en que hay una parálisis. Puede ser que haya un músculo hiperfuncionante. Entonces, si estoy pidiendo a mi paciente que mire acá arriba y este ojo se desplaza perfecto, quiere decir que está usando su recto superior y su oblicuo superior sin problema. Pero para eso, para que este ojo se vaya, estos dos tuvieron que relajarse. Tuvieron que listo, lléveselo hacia arriba, relájese. ¿Sí? Ok. Aquí, piensen en el equilibrio. Es que por eso les hice este dibujo, porque debe haber un equilibrio. ¿Listo, señor? Oblicuo inferior. Recto superior y oblicuo inferior elevadores. Pero para que ellos dos se eleven, estos dos, que son el recto inferior y el oblicuo superior, tendrán que relajarse. ¿Listo? El ojo se va hacia atrás, porque lo que hace es una contractura de ambos músculos, de los músculos que deben contraerse y relajarse. Entonces, en este caso, pensemos en las posibilidades. Si este ojo no sube como el de allá, ¿qué puede estar pasando? ¿Una hipofunción de quiénes? De los rectos superior y oblicuo inferior puede ser una hipofunción o una hiperfunción de alguno de estos. Eso es lo primero que anatómicamente usted va a hacer, sospechar. ¿Qué es lo siguiente que tendrá que hacer? Eso lo vamos a ver en clínica. Hay unos test, entonces yo voy a evaluar dependiendo del punto de inervación, ¿sí? Voy a decirle, si le digo al paciente, míreme hacia allá, ¿a quiénes estoy evaluando? Al recto inferior y al oblicuo superior. El ojo se va perfecto, no hay problema. Míreme hacia allá, aquí estoy funcionando, el recto lateral, el recto medial, y se va para allá, no hay problema. Le digo, mire hacia arriba, y este se va, y este se queda arriba, pero no se va hacia allá. Entonces digo, yo estaba sospechando de una hipofunción de estos, pero en esta posición, este sí se fue y aquí se quedó. Probablemente, ¿cuál es? El oblicuo inferior. ¿Sí? Es decir, que ahí ya complementan ustedes la evaluación. ¿Listo? La primera es la condición en posición primaria de mirada, que estoy haciendo evaluar el equilibrio. Después, para saber, de ese equilibrio tengo varios sospechosos. O estos hipofuncionantes, en este caso eran estos hiperfuncionantes o estos hipofuncionantes. Ahora, ¿cómo hago yo? Empiezo a evaluar sección por sección. Mire para allá, se va, listo. Este y este están funcionando. Mire hacia allá, listo. Este y este están funcionando. Y así sucesivamente hasta que de esa calificación determino cuál sería el músculo realmente que está fallando.
Esa podría responder en algo a su respuesta, a su pregunta inicial, pero esto lo veremos en clínica. Señor. Digamos entonces, profesora, una persona que tiene al principio el estrabismo, la mirada normal, pero uno le va diciendo de que vaya mirando para todos lados y hace bien los movimientos, en ese caso, ¿qué sería? Paresias. Las paresias son parálisis incompletas, es decir, que el músculo tiene una limitación, pero de alguna manera en ciertas posiciones funciona. Ahí esa hace parte del ejercicio que vamos a aprender a hacer en clínica, a identificar cuándo es parálisis, cuándo es paresia y en qué momento, en qué posiciones voy a evaluar esos músculos. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos? Bien. Profe, quería hacer una pregunta. Si ese paciente, pues obviamente está en consulta, se le va a evaluar y en el tema de retinoscopía, que le voltea la cabeza y dice, míreme al frente o toca voltearse y... Resulta, y eso lo vimos también en clínica, cuando yo tengo un estrabismo, si no hay una parálisis, cuando hay una parálisis, por más que yo le diga al paciente, el ojo no se va hacia allá, porque el músculo está paralítico, ¿cierto? Pero en otros tipos de estrabismo, si el paciente tiene una desviación, por ejemplo una paresia, una hipofunción o hiperfunción, cuando yo le voy a hacer retinoscopía, yo lo que hago es tapar este ojo y este ¿qué hace? Pasar a fijar. ¿Sí? Entonces la retinoscopía allí va a ser ocluyendo el ojo contralateral para obligar al ojo a que mire hecho. Y digamos, si usted le ocluye el ojo, pero realmente no se va, ahí sí usa la posición compensatoria. voltearse Exacto. en la silla, Exacto. llega. Sí. Eso sería. Pero tengo que mostrar por aquí no me digas si eso yo puedo hacer. No. Pues sí, pero anatómicamente no. Eso algo alguna particularidad. No, un paciente que saca los ojos y los mete otra vez. Listo. Ya conocen, vamos a hacer un ejercicio en las posiciones de mirada. Vamos a ponerle algo más de... Esto ya se lo saben, entonces, y si no lo saben, está acá, ¿cierto? Señor. Nistagmicos tienen más que ver con la fijación. Cuando alguien tenga algo en centro que no puede fijar, el movimiento nistágmico es tratando de buscar por qué lado de la retina mira. Niños, vamos a hacer lo siguiente para complejizar un poquitico la cosa, ¿listo? Resulta que una de las evaluaciones para mirar el culpable será una cosa... Ay, no, estos marcadores a mí no me favorecen. Toco todo con rojo. Es el que más fácil es. ¿Listo? Es evaluar en las 9 posiciones de mirada, es decir, evalúo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia la derecha, ¿cierto? Eso tiene unos nombres, ¿sí? Por ejemplo, en posición primaria de mirada, PPM, posición primaria de mirada, supra, versión, si esta es la izquierda y esta es la derecha, entonces acá será supra, levo, versión, acá será levo, versión, infra, levo, versión, infra, versión, acá será como entonces, si esta es dextroversión, aquí como será, infra, dextro, y acá entonces ¿cómo será? Supra, dextro, versión. Listo. Ok. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio, ayúdenme por favor todos, ¿sí? Porque yo a veces me desvío un poquito. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo se comportarán los músculos en función a esta gráfica cuando le pido a mi paciente que mire todas esas posiciones. ¿Listo? Vamos a paralizar un músculo. ¿Cuál quieren paralizar? Dígame. Recto superior, listo. ¿De qué ojo? Vamos a paralizar el recto superior derecho. Este no está funcionando. ¿Listo? Ok. Vamos a evaluar cómo estará en posición primaria de mirada.
posición primaria de mirada al izquierdo estará bien, mirando al frente. ¿Y cómo estará el derecho? Hacia abajo. Más hacia abajo porque es el principal elevador. ¿Listo? Ok. Ahora, si yo a ese paciente le pido que mire hacia abajo, el izquierdo estará mirando hacia abajo. ¿Y cómo estará el derecho? Más hacia abajo, ¿cierto? O estará mirando hacia abajo. ¿Sí? Claro, porque aquí ¿cuáles está usando? Recto inferior y oblicuo superior. Nada que ver con el que paralizamos. ¿Listo? Ok. Si yo voy a mirar hacia abajo y hacia la izquierda, este estará mirando hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Y este cómo va a estar? Igual. ¿Sí? Muy bien. Miren que lo están sacando ustedes, chicos. Si yo le pido a mi paciente que mire hacia la izquierda, este va a estar mirando hacia la izquierda. ¿Y este cómo va a estar? Hacia abajo y hacia la izquierda. Lo están sacando ustedes. ¿Ven cómo se aprende fácil esto? Listo. Vamos a mirar acá. Si yo quiero que mi paciente mire hacia abajo y hacia la derecha, este va a estar mirando hacia abajo y hacia la derecha. ¿Y este cómo va a estar? Hacia abajo. Hacia abajo. Piensen en el equilibrio. Más abajo. Más abajo. Pero mira, igual hacia Más abajo, más metido, ¿cierto? Va a mirar hacia allá porque tiene funcionando su recto lateral perfecto y su recto inferior, pero como este está, se va más. ¿Listo? Entonces miren que aquí se va más. ¿Listo? Ahora, si yo le pido a mi paciente que mire hacia allá, dextro, versión, este va a estar mirando hacia allá, pero este ¿cómo va a estar? Mirando hacia allá, pero hacia abajo, no tanto como acá, porque acá le está diciendo al recto inferior que bajara. Aquí no le estoy pidiendo al recto inferior, sino que lleve el equilibrio. ¿Listo? Ok, ahora acá, ¿cómo va a estar? Este va a estar mirando hacia allá, ¿cierto? Pero este ¿cómo va a estar? hacia abajo. ¿Quiénes usa? Aquí, allá. ¿A quiénes usa? ¿A este? Y a este. ¿Cómo va a estar? O puede ser que como algún elevador de pronto no sube tanto. Sí, pero mire que en esa posición el que usa es este, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿cómo va en esta posición? Esta está mirando hacia arriba y aquí ¿cómo está? ¿Está abajo? Está de frente. Perdón. Porque tiene un elevador que está utilizando. ¿Qué es? El oblicuo. Si yo le pido que mire hacia arriba, el oblicuo inferior sube, pero el recto superior sube, entonces se queda enfrente. ¿Listo? Muy bien. Y acá, si yo le pido a mi paciente que mire hacia allá, ¿cómo está este? Aquí estoy usando toda la potencia. ¿Hacia abajo? ¿Se va hacia abajo todo? Quedará así. Como en este. De centro, pero pues aquí ya está también utilizando el recto lateral. ¿Sí? Fácil, ¿no? Sacaría abajo un poquitito. Súper bueno. La verdad, pues aunque le dices recochando, yo creo que entenderlo de esa manera, esta es una clase que supera una clase de anatomía. Ya ustedes están entendiendo cómo se utiliza la anatomía para entender patología. Repetir los nombres, listo. Posición primaria de mirada. Supraversión. Versión porque estoy utilizando los dos ojos. Infraversión. Derecha. Dextro. Versión. Lego. Versión. Ahora combinemos. Hacia allá, hacia arriba y hacia la derecha. Supra. Dextroversión. Hacia abajo y hacia la derecha. Infra, dextroversión. Hacia abajo y hacia la izquierda. Infra, levoversión. Y hacia arriba y hacia la izquierda, supra, levoversión. 9 posiciones diagnósticas de mirada. ¿Por qué se llaman diagnósticas de mirada? Porque en cada una de ellas estoy potenciando algunos músculos. Y ahí es donde se evidencia. Entonces, ¿cuál va a ser la posición del paciente?
La posición compensatoria del paciente. El paciente va a tener la tendencia de llevar los ojos, de mirar así. ¿Por qué? Porque ahí es en la única posición en la que tiene los ojos alineados, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, le va a decir, doctor, cuando yo estoy en la universidad, para escribir sin problema, tiene los dos ojos hacia abajo. Pero cuando yo voy a levantar mi mirada a ver el profesor lo que está diciendo, todo se me pone doble. ¿Qué me toca hacer? ¿Sí? Y está explicado desde esto. ¿Cómo se sintieron, muchachos? Bien. Esto hay que hacerlo. Hagan una cosa, hagámonos un ejercicio así rápido aquí en un momentico, paralicen un músculo y en parejitas negocien y debatan cómo quedarían las 9 posiciones de mirada. ¿Listo? Para ver si aprendieron. ¿Sí? Entonces háganse en parejitas, ¿sí? Y vamos a paralizar un músculo.